Bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a leerlo. ¿Tienen todos la palabra de Dios? Segunda a los Corintios 8:9. Bueno, gloria a Dios, leámoslo. Leamos solamente este versículo. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy acerca del dar. Seguimos hablando del dar. ¿Por qué es importante hablar del dar? Porque estamos en el mes que estamos hablando de la semilla, ¿no? La pastora refería que hace 8 días tuvimos un evento acá maravilloso donde todos trajeron cosas y luego las se volvieron a repartir. Y eso fue algo extraordinario. Y entonces vamos a seguir hablando del dar porque escuchen una cosa. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano no es solamente venir ocasionalmente a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano se demuestra con hechos. Cuando yo le digo a alguien que lo amo, no solamente le lo tengo que decir, sino tengo que demostrarlo. Hay demostraciones de amor. Por ejemplo, la Biblia nos muestra cómo Cristo o cómo Dios demostró su amor hacia nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia lo dice por muchos lados. Y hoy tenemos un texto maravilloso, un texto bíblico que está en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 8, donde dice precisamente Pablo que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a parafrasear, que por amor a mí, diga, por amor a mí, se hizo pobre, siendo rico, para que yo con su pobreza fuera enriquecido. Lo puede colocar en primera persona. La traducción, nueva traducción viviente, dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Amén. Ahora, quiero que usted entienda esto. No hay que malinterpretar el texto. Alguien toma a la ligera este pasaje y lo va a decir de esta manera. Va a decir, ¿sí ve que Jesús era pobre? ¿Sí ve que él demostró su pobreza? Entonces podemos decir que hay gente que tiene votos de pobreza y dice, no, entonces hacemos votos de pobreza y andamos con los zapatos rotos y con todo roto, y entonces porque Jesús era pobre, y entonces eso es una falsa humildad. Una falsa humildad. Aquí no está diciendo eso, y quiero explicar un poco en qué consistió la actitud de Cristo, porque aquí vemos este ejemplo maravilloso donde Pablo dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando en el contexto del por qué Pablo dijo esto, es que Pablo utiliza la palabra gracia. Debe tener que la palabra gracia, dice, él está diciendo, ¿conocéis qué? La gracia. Pero ¿qué es esa gracia? Gracia se está refiriendo a que ya ustedes conocen la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor dio una ofrenda. ¿Usted sabe cuál fue la ofrenda que el Señor dio? Él mismo. Él mismo se ofreció como ofrenda. Entonces fíjense que luego lo dice Pablo, que siendo rico. ¿Cuándo fue Cristo rico? ¿Cuándo fue que Cristo fue rico? Pues hermano, antes de añadir la humanidad a su deidad y caminar sobre esta tierra, ahí era rico. O sea, cuando él era Dios, completamente Dios, 100% Dios. Entonces, cuando él dice que se hizo pobre, no significa que le faltaron recursos, sino que dice, lo que está refiriéndose es que él tomó la naturaleza humana, y tomar la naturaleza humana en comparación con la naturaleza de Dios, eso es hacerse pobre. ¿Aló? Eso es hacerse pobre. Entonces fíjense que así el Señor caminó sobre la tierra. Y entonces Pablo, sutil pero categóricamente, señala la deidad de Jesús. Y no hay ninguna manera en la que Pablo hubiera podido escribir que él siendo rico, si Jesús hubiera comenzado su existencia en el vientre de María. Fíjese que él era rico antes de Belén. Él era rico antes de Belén. ¿Cuántos saben que él era rico antes de Belén? Fíjese. ¿Y de qué riquezas se está hablando? Porque Pablo está refiriendo a unas riquezas, pero ¿qué riquezas? Jesús, pues, recordemos que en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como segundo miembro
eterno de la Trinidad, como el Hijo de Dios, vivió o ha vivido en el cielo entre las riquezas, ha vivido entre el esplendor de los lugares celestiales. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que el libro del Apocalipsis define el cielo como un lugar de riqueza, como un lugar de abundancia, de un lugar donde hay ausencia de enfermedades? Ese es el cielo, mi amado hermano. Si usted va al Salmo 45:8, vaya conmigo al Salmo 45:8, note lo que el escritor sagrado se refiere al definir o al describir ese cielo, ¿no? Ese lugar, ¿cómo lo define el salmista? Dice: mirra, aloe y casia perfuman tu manto, en palacios de marfil la música de cuerdas te entretiene. Eso lo estoy leyendo en una traducción que llama Nueva Traducción Viviente, pero fíjese que el salmista define el cielo, ese lugar, como un lugar esplendoroso, rodeado constantemente por la gloria, por el poder, por la majestad de Dios. Ese es el cielo, mi amado hermano, ese es el cielo. Entonces las riquezas que Jesús disfrutaba antes de añadir la humanidad a su deidad, hacen que cualquier cantidad de riqueza terrenal parezca insignificante. Es decir, por ejemplo, si tú comparas a Cristo con el hombre más rico del mundo, que en este momento creo que es Elon Musk, ¿cierto? Que creo que es Elon Musk, ¿cierto? Palidece completamente Elon Musk delante de Dios. Palidece completamente, porque no es comparable la riqueza de la tierra con la riqueza del cielo. Entonces, por eso podemos decir eso. Entonces, fíjense que note que dice que Jesús se hizo pobre siendo rico. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo pobre siendo rico, de la manera en la que Jesús añadió la humanidad a su deidad. Pero fíjense, no quiere decir por eso que Él la perdió completamente, porque recordemos que cuando Cristo murió, Él resucitó, y cuando Él ascendió al cielo, Él retomó otra vez su deidad. Y de la misma manera asumimos que cuando Él se hizo pobre, Él no dejó de ser rico. Él se hizo pobre tomando la forma humana, pero cuando Él volvió a resucitar, volvió a ser Dios y volvió a ser rico. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Él tomó una naturaleza humana para representarte a ti y a mí. Él lo hizo de manera voluntaria. Esto es lo que estamos diciendo, mi amado hermano, que no es que Jesús se haya hecho más pobre, ¿cierto? O que haya asumido la pobreza, o que haya perdido las riquezas. No, porque Él volvió a tomar su naturaleza. Entonces, por eso lo hizo de una manera tremenda. Fíjese que es muy difícil encontrar una persona que quiera rebajarse, y Él lo hizo. Él se rebajó. Vean lo que dice el texto. Dice que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. ¿Por qué lo hizo, Señor? ¿Por qué hiciste eso, Señor? ¿Por qué pensaste hasta acá de bajarte a la tierra, de hacerte un ser humano? Y esa es la realeza. Fíjense que esto es lo que el Señor está diciendo. Entonces, fíjense que vivió su vida terrenal como un hombre, ¿cierto? Como un ser humano. Y no debemos exagerar en este término la pobreza de Jesús, porque Él definitivamente, cuando estuvo en la tierra, Él no fue pobre. Él tuvo recursos suficientes para sostener su ministerio y para sostener a cada uno de sus discípulos. Lo sostuvo económicamente. De hecho, era tan bueno, era tan próspero el Señor, que aún Judas sacaba de la bolsa. ¿Sí o no? Sacaba de la bolsa. Era tan próspero Jesús en su vida terrenal, que aún su manto no era el mismo manto que tenía todo el mundo, era único, es diseño exclusivo, de un solo tejido. Tal punto que cuando Cristo murió en la cruz, los soldados romanos se disputaron la tenencia o la propiedad del manto de Jesús. Entonces nunca podemos decir que Jesús, terrenalmente hablando, fue pobre. Lo que dice el texto es que fue pobre porque Él tomó la naturaleza humana. Amén, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Entonces tomó esa naturaleza humana y lo hizo por amor, ¿cierto? Lo hizo por amor a nosotros, ¿cierto? Y entonces el mismo Señor, poniendo esto en contexto, lo que nos está queriendo decir es que su fin no estaba aquí en la tierra. Pongo atención. Cuando Él dice que Él se hizo pobre, no tiene sentido quedarse aquí, sabiendo que en el cielo está su riqueza. ¿Me entiende? Cuando dice el Señor
que se hizo pobre por amor a vosotros para que ustedes fueran enriquecidos o yo fuera enriquecido, lo que está diciendo que su atención no estaba en esta tierra, que comparativamente con el cielo es pobre, sino que el Señor quiere que así como Él se hizo pobre, en actitud nosotros nos hagamos pobres en mucho orgullo, en mucha altivez y en mucha soberbia, que nos convirtamos en dadores, así como Él dio su vida. Pero finalmente Él dice: me hice pobre para que ustedes fueran enriquecidos. ¿Qué significa enriquecido? Que ya su mentalidad, la riqueza, ¿dónde está? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces enriquecido significa que su foco de atención no está ahora acá, sino en el cielo, porque comparativamente lo que esté aquí en la tierra será pobre comparado con el cielo. El Señor nos enriqueció. Entonces fíjense que tiene esa connotación de interpretación. Y entonces cuando contrastamos la vida humilde de Jesús, que siendo pobre, cierto, con su existencia, antes de añadir a la humanidad su deidad, estaba siendo rico, aún nos sorprendemos más, porque la pobreza siempre se siente peor cuando uno ya ha sido rico, cuando alguien ya ha tenido, cuando alguien ya ha experimentado la comodidad, cuando ha experimentado sobreabundancia y se hace pobre, eso se siente más duro, ¿sí o no? Pero ¿por qué traigo a colación este tema? Traigo a colación este tema porque solamente quienes han tenido algo y lo han perdido entienden lo que estoy hablando. El que nunca ha tenido nada le resbala, pues igual nunca he tenido nada, ¿cierto? Pero el que ha tenido algo entiende lo que significa una pérdida. El padre perdió a su hijo por ti y por mí. El hijo perdió su gloria por ti y por mí. El hijo adoptó una forma humana por ti y por mí, por amor. Increíble. Y entonces vean ustedes que lo que está diciendo Pablo acá es que es sorprendente el amor de Dios por nosotros, ¿cierto? Y entonces yo me preguntaba: ¿y por qué Cristo necesitó hacerse pobre por amor a nosotros? ¿Cómo es que nos beneficia su pobreza? Y encontré algunos puntos. Número uno, nos beneficia en que Él nos demuestra cómo es que es un corazón dadivoso, cómo es un corazón generoso. Corazón generoso, mi amado hermano, es el que da todo, como aquella viuda de Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4. ¿Recuerda ese texto bíblico? Que esta mujer, teniendo 2 moneditas de poco valor, las echó en el lugar de las ofrendas, y el Señor le dijo: ella echó más que todos los demás, porque todos los demás echaron al arca las ofrendas de lo que les sobra, pero ella echó de lo poco que tenía todo lo que tenía para vivir. Entonces, lo que está diciendo este pasaje bíblico es que solamente podremos entender lo que es dar cuando lo entendemos a través de Dios. Fíjense, la segunda cosa que encuentro es que nos muestra la importancia relativa de las cosas materiales. Mucha gente viene a la iglesia y dice: Señor, yo pido oración por un trabajo, yo pido oración por voy a hacer un negocio, pido oración por la salud. Está bien, el Señor quiere suplir eso, pero el Señor cataloga esas cosas como añadidura. No es lo más importante para la vida de un cristiano. Lo más importante para la vida de un cristiano es el cielo. Aquí en esta tierra la Biblia enseña que tú y yo somos peregrinos y extranjeros, de tal manera que siendo peregrino y extranjero usted no hace planes para quedarse acá, usted hace planes es para irse, porque es un peregrino y extranjero. Aló, usted está de paso acá. Dígale a su vecino: tú estás de paso acá. Amén, estamos de paso. Entonces por eso tiene que llevarnos a pensar que cualquier deseo que nos amarre a esta tierra simplemente es un deseo relativo y temporal. En realidad, tú compras hoy un celular y sales gozoso de haber comprado tu celular, lo muestras y dices: wow, qué celular tan bonito, pero ya a los 2 meses ese celular ya no es el último celular. Y de hecho, ¿cuántos saben que todo lo que estamos comprando hoy en día tiene una obsolescencia programada? Los que saben de sistemas me corrigen. ¿Sí es obsolescencia programada?
Sí, todo. Por ejemplo, tú compras un televisor, el televisor viene programado para durar 8.000 horas, por ejemplo. 8.000 horas. Y ahí tú puedes mirar cuántas horas el televisor le quedan de vida. Y sí, llega a las 8.000 horas y empieza como a fallar. Empieza a picarle el ojo a uno. Y empieza a fallar el control remoto y todo. Los celulares vienen con obsolescencia programada más o menos para 5 años. Un computador viene con obsolescencia programada más o menos para 6 años. Un carro viene con obsolescencia programada para unos 20 años menos. ¿Qué quiere decir? Que al final de eso ya usted no le consigue repuestos, ya no se le consigue actualizaciones en hardware, porque en software, porque ya la idea del fabricante es hacerlo obsoleto. Mercantilismo. Así que no chicané tanto porque compré el último celular. ¿Me entiende? Entonces el mundo es obsoleto. Y todo lo que tú desees en el mundo va a ser obsoleto algún momento. Pero lo que es las cosas de Dios no son obsoletas. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entienda eso. Cuando vemos el ejemplo de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, Él nos está diciendo, no tiene sentido que tú pongas tanto tu corazón en las cosas de esta tierra. Lo siguiente es porque Jesús porque hace a Jesús abierto y accesible para todos. Cuando Él dice, me hice pobre, es porque Él quiere que todos lleguen a Él. Si hubiera nacido Jesús en un palacio, no en un pesebre, los únicos que habrían podido visitarlo eran reyes y príncipes. Pero usted notará que los primeros que llegaron a ver a Jesús nacido fueron unos malolientes pastores. Esas personas que cuidan ovejas fueron las primeras en visitar al Señor que había encarnado en esa tierra. Es impresionante. Ahora, ¿por qué nos enseña esto? Nos enseña porque reprende el orgullo de nuestro. El Señor mismo nos está enseñando que Él no se apega a ninguna cosa. Si se hubiera apegado a su gloria, estaríamos diciendo, yo soy orgulloso. Pero fíjese, los está diciendo, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes hacerlo. Reprende tu orgullo, ¿cierto? Y te renuncia a muchas cosas que tú tienes, que has puesto como Dios. La siguiente cosa que nos enseña la acción de Jesús es que porque Él da a otros el privilegio también de dar. Él da un ejemplo. El ejemplo supremo de dar está en Dios, mi amado hermano. El supremo máximo de dar está en el mismo Jesucristo. ¿Tú quieres un ejemplo de dar? Mira a Jesús. Él se dio a sí mismo. Y luego vamos a terminar diciendo que porque Él cumplió el corazón, la voluntad y el plan de Dios al hacer nuestra salvación posible. Él renunció a lo que tenía para que tú estuvieras con Él en su casa. ¡Wow! Él quiere que tú estés en el cielo con Él. Lo último que Dios quiere es que alguno de ustedes se pierda. Él no quiere que ninguno de ustedes se pierda. De pronto, yo lo digo porque hay muchas personas que vienen por mucho tiempo a la iglesia y piensan que por venir a la iglesia pues ya son salvados. No, eso no es una demostración de salvación. La única manera en que tú demuestres que eres salvo es entendiendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es permitiendo que Dios te transforme tu vida. Tú cuando vienes a la iglesia no vienes para que te informen, ni tampoco vienes para que te entretenga. Fíjense qué tremendo. El Señor termina diciendo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabe una cosa? Debido a esa pobreza de Jesús y todo lo que estaba relacionado con dicha pobreza, es que nosotros podemos ser enriquecidos. Tenemos una parte en la riqueza eterna celestial en Cristo, debido a que Él vino de su cielo y tomó una parte de nuestra pobreza. Él vino a pagar un precio impresionante por nosotros. Y ese es el mejor ejemplo de dar. Por eso cuando usted viene a darle algo al Señor, por ejemplo, cuando hacemos los mercaditos, oye, se ha dejado de lado los mercados de la canasta del amor. Recuerda que hace 8 días Pablo le estaba diciendo a los corintios que dieran, y les puso como ejemplo a los macedonios. ¿Y cuál fue el secreto de los macedonios? Que ellos antes de dar se dieron a sí mismos. Antes de dar usted se da a sí mismo.
Pero Dios quiere que usted entienda lo que significó el sacrificio de Jesús, que dejó su lugar de honor para venir a este lugar. Y Dios quiere muchas veces que renunciemos a nuestros lugares de honor y vayamos a rescatar al perdido, que vayamos por nuestros hijos. ¿Sabe una cosa? Dios te ama tanto que si fuera posible hacerse otra vez por Él, lo haría otra vez por ti. Pero Él no lo va a hacer por la sencilla razón de que el sacrificio de Cristo fue perfecto y no se le puede añadir ni quitar nada. Tú estás aquí es por Cristo, amado. Tú estás aquí porque Él te amó. Tú estás acá y Dios tiene un plan grandioso para ti y para tu familia. Y tú tienes que dejar de mirar tanto el plano de lo terrenal. Deja de mirar tanto lo terrenal, hermano. Pero note algo, que siempre la gente, cuando miro las listas de petición, son por cosas. La mayoría, 50% pide por salud. Más del 50% pide por salud. Otro tanto porcentaje piden por trabajo. Otro tanto porcentaje piden por salvación. Muy poquitos piden por salvación de sus familiares. Yo no escucho así muchas peticiones que digan: pastor, oremos por la salvación de fulanito de tal, oremos por... Pues son cosas que usted le muestra que la persona quiere aferrarse a esta vida. La gente está buscando quedarse aquí en la tierra sabiendo que son cristianos. ¿Cuántos saben que el cielo es mejor que la tierra? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cómo describe la Biblia el cielo? ¿Cómo la describe? Hermano, San Andrés le quedan pañales. Cartagena le quedan pañales. La gente es consciente de que el cielo es mucho mejor que la tierra, pero aún así la gente está diciendo: yo mejor me quedo en la tierra. Como decía esas viejitas que cantaban en el coro: Señor, llévanos al lugar celestial, calles de oro, mar de cristal. Pero todavía no. Entonces, ¿para qué cantan si usted no ha entendido nada? Lo que usted y yo tenemos que entender es que entre más usted desee irse al cielo, más Dios le da vida en esta tierra. ¿Por qué? Usted está demostrando con eso de que usted está capacitado para administrar bien su vida en esta tierra. Pero usted está pidiendo por cosas materiales y por cosas que lo pueden alejar de Dios. Lo que usted hace es acortar su tiempo en la tierra. Yo he contado ese principio y he visto gente longeva. Por ejemplo, Billy Graham. No sé cuánto han escuchado al pastor Billy Graham. Él murió de 99 años. 99 años, hermano, le faltaban unos días para cumplir los 100. ¿Y sabe qué decía el hombre? Y el hombre tuvo varios tiempos, etapas de su vida que estaba enfermo. Y siempre que estaba enfermo decía: pues Señor, si es tu voluntad sanarme está bien, pero estoy preparado para irme contigo cuando quiera. Ven por mí, Señor. ¡Pum! Se sanaba. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Dice la Biblia que el que quiera aferrarse a su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de Cristo, ¿qué? La hallará. O sea, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy? El foco está desenfocado porque están pidiéndole a Dios cosas para quedarse aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que usted no anhele tener una casa o anhele tener un carro, no, sí, pero recuerde que eso es la añadidura. Lo más importante es que tiene que prepararse para irse con Él, porque en cualquier momento Cristo va a venir por usted y por todos, o antes de que eso ocurra, tal vez usted y yo vayamos allá. ¿Me entiende? Eso va a ocurrir en cualquier momento. Entonces lo que usted tiene que pensar es: ¿cómo me voy a presentar delante de Él? ¿Qué cuenta le voy a dar? ¿Qué ejemplo fui en la casa? ¿Fui una persona de paz o fui una persona contenciosa? ¿Fui una persona orgullosa? ¿Era santo en la iglesia y un demonio en la casa? Eso es lo que usted va a tener que decirle al Señor: ¿qué hiciste con mi salvación que te di? ¿Cómo la administraste? ¿Fuiste un buen ejemplo para la gente? ¿Fuiste una persona que perdonó? ¿Fuiste una persona que se caracterizó por el amor? ¿Te ofendieron pero tú no reaccionaste de una manera diferente? O sea, fíjese que todo eso es lo que usted tiene que prepararse para presentarse delante del Señor. Preparémonos, hermanos.
Ayer en el ayuno estábamos hablando de eso. Ustedes han visto que ahora, gracias a Dios, ganó Donald Trump. Donald Trump es un republicano. Los republicanos son cristianos en general. Es un partido político de Estados Unidos, pero ellos se caracterizan porque ellos tienen mucho afín con la palabra de Dios, con la Biblia. Y les gusta que enseñen la Biblia a los niños. Y ellos promueven mucho lo que es la Biblia y los valores. Los demócratas, que es el partido contrario a los republicanos, son como el partido que está aquí actualmente gobernando, que son progresistas, que les gusta promover todo lo contrario a la Biblia, todo lo contrario a la palabra de Dios, todo lo contrario, sí, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Sí me entiende? Y entonces ganó republicano. Y ¿sabe usted? La mayoría de la gente que invitaron para la posesión del presidente Donald Trump fueron pastores. Fueron pastores. Y usted va a ver que ese hombre, aunque es un poco brusco en su forma de ser, cita mucho la Biblia y cita a Dios. Ya puso un decreto en Estados Unidos donde esa filosofía woke, que es el lenguaje inclusivo de eso de ellos y toda esa vaina de nosotros, se elimina del vocabulario. Se eliminó de las escuelas la enseñanza de esa del LGBTIQ, el feminismo, todo eso lo erradicó. Y ahora cambió, vamos a enseñar en la Biblia en la escuela. Para no tener que llevar Biblias a la cárcel, vamos a tener que llevarla a los colegios. Claro, se le levantó el avispero, ¿sí o no? Pero fíjense que lo que ocurrió en Estados Unidos, prepárese porque es profético. ¿Y por qué se lo digo? Porque la Biblia enseña que en los últimos tiempos, antes de que Cristo venga por aquí a la tierra, la palabra del Señor será predicada hasta el último rincón de la tierra. Es decir, ¿qué significa eso? Que aún la persona más atea que esté por allá en el último rincón del mundo, con que solo vea las noticias y vea a Donald Trump citando la Biblia, ya quedó predicado. Y entonces vendrá el fin. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces vemos acá que hay un mover, una guerra cultural entre lo que es las cosas del Señor y lo que es contra las cosas de Dios, lo anticristo. Por un lado están todas estas filosofías comunistas, socialistas, progresistas, que promueven solamente lo antibíblico, y por otro lado están los que promueven la palabra de Dios. Es una guerra cultural y está profetizada. Y también dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. ¿Y quién es el amor? ¿De cuál amor está hablando? Es el amor agapao. ¿Y quiénes son los que tienen ese amor agapao? Solamente los cristianos. O sea, está diciendo literalmente que una señal del advenimiento de Cristo es que la iglesia o cristianos volverán atrás. El amor de muchos se enfriará. ¿Me entiende? ¿Y qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo hoy en día? Vea, yo no critico esto, pero ¿por qué a la gente le gusta mucho ir a una iglesia grande, numerosa? Porque allí se predica lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Muy pocas veces se confronta el pecado en una mega iglesia, por no decir que ninguna. Muy pocas veces se le confronta a la gente. A la gente no le gusta que la confronten, a la gente le gusta que le den la palmadita en el hombro. Todo lo que estamos viendo son señales de que Cristo está próximo a venir. Hermanos, preparen su maleta. Preparen su maleta. Arregle las cosas en su casa porque no sabemos en qué momento venga Jesús. Predique el evangelio. Sea generoso. No sea tacaño. Cuando usted es tacaño, usted simplemente está demostrando que usted está aferrado a las cosas de esta tierra, y todo lo que usted posea lo va a tomar el que menos se lo merece. ¿Sí o no? Se lo va a tomar el menos se lo merece. Si usted tiene un vestido que no es estrenado, estrénelo. Es que lo tengo para un tiempo bonito, algún evento. Hermanos, de pronto su funeral. Si no estrenó ese par de zapatos que tiene guardados, estrénelos. No disfrutamos la vida, pero disfrute la vida enfocado ¿en dónde? En el cielo. Enseñen a sus hijos a prepararse para el cielo, y prepare a la gente para evangelizar a otros. ¿Por qué? Porque dentro de poco
vamos a tener que llevar mucha gente. Tenemos poco tiempo para llevar gente al cielo, hermanos. Esa misión nos la ha sido asignada a nosotros como cristianos, y usted y yo tenemos que aprender a compartir nuestra fe. No se enfoque tanto en la tierra. Quería que usted comprendiera esto. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Usted, estando donde está, vaya donde necesita que alguien escuche este mensaje. Sea generoso, no sea tacaño. Entre más tacaño, usted está más demostrando que usted todavía como que no ha entrado la gracia en su corazón, porque gracia es dar. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Puesto de pie, dele gracias a Dios, dígale gracias.